Se cumple prácticamente el primer mes desde que empezó el programa de vacunación. Querría decir programa de vacunación mundial, pero no sería cierto. Hay muchos países que todavía están lejos de empezar con la vacunación, países quizás con menos medios, y decir claramente que la estrategia tiene que ser mundial. Si dejamos países fuera del sistema de vacunas, el virus seguirá estando con capacidad para volver otra vez a dispersarse por todo el globo. Dentro de nuestro país no podemos quejarnos, no somos de los peores países en porcentaje de vacunados, de hecho estamos entre los primeros, pero se me antoja que seguimos estando lejos de esa velocidad de crucero que haga óptima el propósito de estar con esa, digamos, llamada inmunidad de rebaño, aunque se podría matizar mucho para el próximo verano. Necesitamos una velocidad de crucero, como digo, de en torno a los 100.000, más de 100.000, de hecho, bastante más de 100.000, porque hay que recordar que se necesitan 2 dosis, por lo tanto habrá que empezar otra vez con el proceso de vacunación que ya ha comenzado, de hecho, para aquellos que haga 21 días recibieron la primera dosis. Entonces necesitamos, como digo, más de 100.000 vacunas al día para garantizar más o menos ese plan de vacunación hacia el verano. La producción de vacuna pues es más problemática de lo que se pensaba. Ya se sabía que fabricar millones, miles de millones de vacunas no iba a ser una empresa menor. En cualquier caso, dejar claro una serie de puntualizaciones. Sería muy importante y muy recomendable que tuviéramos más precaución que nunca, más cuidado que nunca, desde el gobierno, como siempre, desde las administraciones autonómicas y estatales, siguen con sus, digamos, rencillas, siguen sin remarse y coordinarse todo en la misma dirección, y eso puede dificultar. No podemos tener 17 planes de vacunación, ni tampoco podemos tener 17 por comunidad, de 17 medidas distintas de prevención contra la escalada en la que estamos ahora mismo inmersos. Insisto que podemos no hacer nada y asumir que vamos a tener un coste de medio millón de vidas humanas, o podemos ser lo más estricto posible, al menos durante el periodo de inmunidad, de vacunación, para garantizar que muera el menor número posible de personas, que ingresen en las UCIs, que colapsen los hospitales el menor número posible de personas. Y algo importantísimo es evitar la infección durante las 2 dosis. ¿Qué se ha decidido hacer por parte del gobierno, por parte de muchos gobiernos? No es una cuestión únicamente de España, y es como es técnicamente imposible hacer una valoración serológica a cada uno de los vacunados, pues directamente vacunar a los grupos de riesgo independientemente de si han pasado o no ya la infección. Y asimismo se recomienda que si alguien se infecta desde la primera dosis antes de recibir la segunda, debería esperar al menos 90 días antes de proceder a la vacunación. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pueden ocurrir pues varias cosas. Primero, depende mucho de cuándo nos infectemos. Si ya estamos infectados asintomáticos o presintomáticos antes de la primera dosis, está ocurriendo que muchas personas luego se hacen una PCR y dan positivo. Que nadie piense que esa positividad se debe a la vacuna, es imposible. Lo que detecta la PCR no tiene nada que ver con la molécula que nos están produciendo en nuestro cuerpo para estar inmunizados, no tiene nada que ver. Significa que alguien se ha infectado antes. Si alguien se infecta y se vacuna, el cuerpo se va a encontrar con el virus y con la vacuna. Entonces no está muy claro la efectividad. No estamos hablando de patología, no estamos hablando de efectos adversos, estamos hablando de efectividad de la vacuna. Si alguien se infecta a partir de la primera semana o 10 días después de la primera inyección, el problema es que ya quizás tenga parte de respuesta inmune, y esa respuesta inmune no sea lo suficientemente robusta como para rechazar la infección. No se sabe qué podría ocurrir. Por ejemplo, podría ocurrir que el virus evolucionara y se adaptara a la respuesta inmune, y esto multiplicado por millones y millones de personas estén produciendo variantes resistentes a la vacuna en un futuro. Esos son los principales problemas que se pueden dar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda o se recomendaría? Que ahora más que nunca seamos estrictos, seamos incluso más
responsables de lo que nos piden nuestros gobernantes, que siguen mareando la perdiz con el toque de queda, que si a las 8, a las 6, que si el aforo en los restaurantes, que si el aforo o los comensales o no que pueda haber en un espacio interior, en nuestra casa. Seamos más responsables que nunca, intentemos de verdad, por nuestra propia seguridad, por nuestra propia inmunidad y por la del colectivo, tener más cuidado que nunca, exponernos menos al virus que nunca, cumplir las normativas todas de higiene, de distanciamiento, de ventilación, mascarilla, más que nunca. No es porque infectarse durante la vacunación sea peligroso para nuestra salud, sino para el colectivo de la sociedad si no conseguimos una inmunidad efectiva en el menor plazo de tiempo posible.